Muy amadas y amados hermanos de nuestra hermosa congregación de Pamplona y todas las personas que puedan participar de este devocional, quiero en primer lugar saludarles con mis saludos personales, con los saludos de mi esposa también, que envía cariñosamente para ustedes los saludos de nuestros padres, nuestras familias, que regularmente nos saludan y envían saludos para ustedes. Siempre animándonos y diciéndonos que están orando por todos nosotros y ustedes, para que el Señor nos ayude en esta gran misión que Dios nos ha dado. Quiero darles la bienvenida, quiero saludarles y quiero que demos inicio a nuestro devocional dominical de este día domingo 13 de diciembre del año 2020. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para eso vamos a dar lectura en primer lugar a la palabra del Señor. Y lo haremos en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11. En la oportunidad, para que si usted tiene su Biblia en su casa, usted pueda abrir la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11. Y vamos a ponernos de pie para oír la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 11, vamos a leer en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, me siento muy gozoso en este día de poder tener un nuevo devocional dominical. Y más aún en estos días que hemos tenido tan fríos, ¿verdad?, en Pamplona, y me imagino que muchas de las regiones del norte de nuestra España, pero con el Señor, ¿verdad?, su palabra, su Santo Espíritu, siempre nos ayuda y nos envía ese, como dicen los hermanos pentecostales siempre, ¿verdad?, ese fueguito del cielo para animarnos. Y en esta mañana, luego de haber tenido nuestra oración de 10 a 10 y media, Dios quiere entregarnos un mensaje, como todo día domingo, un mensaje que yo quisiera llegue a lo más profundo de mi corazón. Hoy, Dios, a través de este capítulo primero del libro último de la Biblia, precisamente da la coincidencia que el día de ayer, sábado, se nos enviaba una meditación, ¿verdad?, para toda la iglesia en España. Y era una meditación que precisamente me correspondió hacer a mí y que la hice basada en el capítulo 1 de este libro, pero en el versículo 3, donde me refiero un poco a lo que significó esto un mensaje para los postreros días y también cuál era la actitud que deberíamos tener los cristianos frente a esto. Es decir, leer, oír y guardar la palabra de Dios. Y es precisamente por esta razón, el poder dedicarse a ser un buen cristiano, que Juan el apóstol, que es el protagonista de estos versos, ¿verdad?, por cuanto él es no solamente el escritor de ellos, sino también fue el receptor del mensaje, el primer receptor del mensaje. Y vemos aquí que este Juan tiene aparentemente una experiencia maravillosa que compartir. Son 22 capítulos
en nuestras Biblias. Son pliegos, no hay duda, de papel, pergaminos que él tuvo que escribir, y no hay duda que en una profunda certeza de que lo que estaba haciendo era el cumplir la voluntad eterna de nuestro Dios. Que cuando Dios quiere tomar a un hombre o a una mujer como su mensajero o mensajera, Dios se vale de diferentes maneras para hacer cumplir su voluntad. Juan no era la excepción. A propósito, el nombre Juan es el nombre español, porque en el hebreo la letra J no se utiliza. Se utiliza la Y, ¿sí? La Y. Y Yohanan es el verdadero nombre de Juan en el hebreo, que significa el Señor es misericordioso. Su historia es narrada así como la de los demás apóstoles, porque él fue no solo un discípulo, un seguidor de Jesús, sino también fue llamado a ser un apóstol, un testigo de los sacrificios, de los trabajos ministeriales del Señor Jesús. Y este apóstol, este discípulo amado, porque fue un amado discípulo del Señor, así lo dice la Biblia, era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. Ambos, Juan y Santiago, conocidos como los hijos del trueno. En una ocasión se cuenta que su propia madre quiso conversar con el Señor, rogándole que sus hijos tuvieran un lugar privilegiado en el reino de Dios, uno sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Eran impetuosos y por eso también es que se le conoce como hijos del trueno. Juan, así como muchos de los discípulos del Señor, era nativo de Galilea. Fue allí donde Jesús le conoció. En aquellos días maravillosos en que el Maestro hizo su primera aparición en esas playas de Galilea. Hombres humildes, sencillos, sin letras. Hombres muchas veces mal mirados por la sociedad. Pero cuando el hombre y la mujer son mal mirados por la sociedad, la Biblia muestra que allá en el cielo hay un Dios que siempre les tiene en mente. Y Dios tenía en su mente llamar a este joven Juan también. Aparentemente el más joven de todos los llamados discípulos, los más cercanos. Formaba parte del círculo más cercano del Maestro. Y era de tal confianza el Maestro que la Biblia dice que en más de alguna ocasión se recostó incluso en los brazos del Señor. Quizá ese más joven le hacía ver como el más vulnerable, el más inexperto, ¿verdad? Llamado el discípulo amado, el cual estuvo, dice el relato bíblico, incluso el día en que el Señor estaba en la cruz. Este joven no le abandonó, no tuvo temor a la muerte. Fue el único discípulo que estuvo allí a los pies de la cruz, acompañando a las mujeres que lloraban al Maestro. Y entre esas mujeres, incluso María, la madre de Jesús en esta tierra, ¿verdad? Y Jesús el Señor, mirando a Juan, le encarga a esa mujer, diciéndole: Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice: mujer, he ahí tu hijo. Juan, por tanto, tenía un significado especial también para el Maestro. No era un discípulo cualquiera, era alguien en quien también Jesús confiaba. Le confió incluso a aquella mujer para que él cuidase, no hay duda de ella. Sin embargo, Juan, también cuenta la Biblia, llegó, porque él mismo lo escribió, a escribir un evangelio, el Evangelio según San Juan. Un evangelio muy distinto a los demás, en donde incluso agrega, narra cosas situaciones únicas que no son narradas en los otros evangelios. Aparentemente fue uno de los pilares también Juan de la iglesia primitiva, lo reconoce el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en donde le reconoce a Juan, a Pedro y a Santiago o Jacobo, el que eran pilares de la iglesia primitiva. Le tocó vivir una vida
de muchos sinsabores, así como muchos de la iglesia primitiva, perseguido también por las autoridades. Usted puede leer el libro de los Hechos, cómo fue compañero de persecuciones para Pedro, utilizados ambos en la primera administración de la iglesia, el que fueron los primeros predicadores en medio de las tierras santas, y también aquellos que proclamaron el Evangelio y a través de los cuales Dios también hizo múltiples milagros para demostrar que Dios estaba con su iglesia naciente. Juan, el amado del Señor. Qué bendito es que el Espíritu Santo, cómo fue conformando esta iglesia, y a él, en él no hay duda, habiendo sido un hombre impetuoso, un hombre que desde joven no hay duda demostraba esta ligereza, pero también esta lealtad al Señor. La palabra del Señor muestra que ya no solo escribió el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Según él mismo, sino que también escribe aparentemente las cartas, estas cartas que conocemos al final de la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, en donde usted ya lo ve un anciano, un hombre muy sabio, prudente, un hombre lleno de amor, hijitos amados, dice, en sus escritos, esa forma tan amorosa de tratar a sus amados, a su iglesia amada, donde él había sido enviado a escribirles también. Era un verdadero padre ya, un abuelito, sufrido, pero un abuelito. En su cuerpo, no hay duda, siendo un anciano, estaban las marcas del azote, las marcas del martirio, porque la Biblia muestra que sufrió el martirio, aunque no murió como un mártir, aparentemente, porque la Biblia no detalla toda la vida de Juan, pero sí algunos historiadores le mencionan, y según la tradición de algunos escritos no bíblicos, se señala de que muchas veces fue perseguido, así como muchos discípulos, y todos murieron, recuerden ustedes, en el martirio. Pero Juan, probablemente anticipado por lo que decía el capítulo 21 de San Juan, donde el Señor mismo habló de él a Pedro, diciéndole: si quiero que él quede hasta que yo venga, le dice a Pedro: ¿qué a ti? Esto lo dijo luego que el Señor señaló que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino más bien lo que quería decir: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dice Pedro. Entonces Pedro, medio confundido, no entendía la situación, pero el mismo Juan, escribiendo en los últimos versos del capítulo 21 de San Juan, el mismo Juan aclara, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, hablando de él. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, es cierto. Y mire cómo termina diciendo Juan su evangelio, dice él: y hay también, dice, además de lo que él había escrito, hay también muchas cosas que hizo Jesús. ¿Ve que era un testigo de todo lo que había hecho el Señor? Las cuales, si se escribieran una por una, pienso, dice él, mire, él reflexiona, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Miren, qué lindo cómo termina él diciendo estas cosas, su evangelio. Entonces, Juan fue un hombre que aparentemente murió de anciano, ¿sí? Un hombre que sufrió el martirio, tenía en su cuerpo las señales del sufrimiento, de las persecuciones. Y yo decía recién de que la Biblia no nos cuenta toda su historia, pero hay historiadores que hablan de un Juan, y dentro de esa historia se narra de que probablemente, según lo que está escrito, probablemente en más de alguna ocasión se le trató de matar. Inclusive hay algunos que señalan que aparentemente este Juan fue metido 2 veces en aceite caliente para martirizarlo y darle muerte, pero las 2 veces no murió. Y eso espantó aparentemente a las autoridades. Luego se le intentó dar muerte haciéndole beber veneno, pero aún así no murió. Y esto fue de tal espanto que, no habiendo otra opción de darle muerte, se prefirió por la opción en tiempo del emperador Domiciano,
quien gobernó entre el año 81 al 96 después de Cristo. Para que usted se haga una idea, 81 al 96, mire qué ancianito ya estaba Juan, probablemente tenía casi 100 años. Entonces, al no morir, dice en la tradición que probablemente esto fue lo que obligó a las autoridades a expatriarlo, a mandarlo muy lejos, a aislarlo. Yo diría que este mensaje podríamos ponerle un nombre, yo le pondría probablemente aislado por los hombres, pero no por Dios. Y en esta condición, recordemos que los monarcas se creían seres divinos, ¿verdad? Por edicto del emperador, él fue desterrado. Y desterrado nada menos que a una isla. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Él está como un anciano ya desterrado en la isla, aislado, expatriado, abandonado. Pero allí en ese lugar probablemente él pensó que le había llegado la hora de morir en el desamparo, sin el apoyo de las iglesias, siendo un adulto mayor, un anciano de casi 100 años. No creo que haya tenido una buena propiedad donde vivir en la isla. Precisamente está abandonado para ser castigado. Está abandonado para que sea muerto en el olvido. ¿Qué habrá pasado por la mente de Juan cuando emprende el viaje hacia la isla? Quizás en su mente se llena de tantos pensamientos. Habrá pensado, me llegó la hora, tendré que morir lejos de mi tierra. Patmos es una isla que está ubicada en los archipiélagos griegos. Imagínense morir en tierra de gentiles, siendo él un judío, lejos de su tierra santa, de su tierra amada. Pero en ese lugar donde él probablemente pensó que sería olvidado, había un Dios amado que no le olvidaría, ni siquiera para que su labor terminara, porque aunque las autoridades querían que él callara, que él no hablara más, y esto me recuerda lo que sucedía incluso con Jeremías el profeta, que muchas veces al pregonar la profecía, al pregonar la verdad, era maltratado, perseguido, ¿verdad? Sin embargo, él un día tomando la decisión de ya no hablar más, pero él decía, pero no puedo, porque hay dentro de mí un fuego interior en mis huesos. Mire la labor del profeta Jeremías, no podía callar. Y Juan, pensando probablemente que ya estaba siendo aislado en una tierra lejana para ser abandonado por todos, olvidado por todos, ¿verdad? Y a lo mejor incluso por Dios. Lo que él no sabía es que Dios lo estaba aislando, lo estaba apartando, pero para que entrara en una profunda consagración delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el ministerio no se había acabado aún, porque la labor no se había terminado, porque su trabajo como apóstol no había cesado, aún no le había terminado, cesado desde los cielos. Él tenía una misión aún más portentosa y grande que cumplir. Yo, Juan, dice él, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, no por causa propia, no porque él se haya portado mal, sino por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice. Mire, él estaba en el Espíritu, está en un proceso de consagración. Por eso, hermano amado, cuando muchas veces somos aislados, cuando muchas veces aparentemente somos abandonados, somos apartados, ¿no será que Dios quiere consagrarnos?
Amados hermanos, quiere consagrarnos y yo estaba en el Espíritu. Mire, él estaba en ese nivel espiritual. Él no estaba así viviendo la vida tranquila porque él era un pescador. Habría dicho a lo mejor, ya estos últimos años lo voy a vivir retomando mi labor que tenía antes como pescador y voy a vivir de los peces nada más porque tengo una isla entera para mí. No, sino que él empezó a desarrollar una labor maravillosa. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Mire, y cuando Él está en esta condición espiritual elevada, consagrada, es cuando Dios parece ser de que le recuerda que no está solo. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Alabado sea Dios. Qué hermoso es oír la voz de Dios en medio de la soledad, en medio de tus abandonos, en medio del estar confinados. Dios te bendiga, hermano. A lo mejor Dios quiere hablarnos en esta mañana, sí, porque más de alguno de mis amados oyentes se ha sentido abandonada, se ha sentido abandonado. ¿Te has sentido olvidado? Quizás confinado en medio de esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir. Hace algunos días yo le decía, Señor, en una de mis oraciones, Señor, ¿por qué me trajiste a Pamplona si no puedo cumplir la labor como quisiera? No puedo ver a mis hermanos. No puedo estar con ellos, no puedo estrecharles, no puedo hablarles directamente, solamente hacerlo a través de un medio online. Le preguntaba al Señor en medio de la noche y el Señor me habló y me dijo, precisamente para esto te he traído, para que no estén solos, para que no se sientan desamparados, de que yo te he puesto aquí, para que sientan de que hay alguien, que hay un matrimonio con ellos en esta misma ciudad, para comprenderlos, para que no se sientan solos, ni mucho menos defraudados. Hay un Dios que, hermano amado, te ha enviado a un pobre hombre humano, igual que tú, pero para que te atienda todos los días domingo y te pueda entregar un pedacito de pan del cielo. Juan, el apóstol, está sorprendido porque no estaba solo, ¿verdad? Él no estaba olvidado, ni mucho menos abandonado. Y es en esa condición, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Juan a lo mejor se sentía el último de todos, el olvidado, ¿verdad? Ya todos sus apóstoles, sus colegas habían muerto. Pero mire lo que le dice la voz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. No eres tú el último, el último soy yo, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto no hay duda nos hace entender de que no somos los que vamos primero al sacrificio en el último, sino que estamos amparados en la cobertura de Dios. Él es el primero y el último, el alfa, el omega. Es el principio y es el fin. Es el principio de nuestras tribulaciones y es el fin de las mismas pruebas también. Él pondrá fin a tu prueba, amado hermano. Dios nos bendiga. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? El salmista en el Salmo 102 es claro. En medio de la prueba de la soledad, mi corazón, dice, está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer aún mi pan, dice él. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Estaba enflaquecido. Soy semejante, dice él, al pelícano del desierto. Luego dice, soy como el búho
de las soledades, el búho de las soledades, un ave abandonada, solitaria. Y luego dice, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. A lo mejor usted, hermana, hermano, se ha sentido así, como un búho solitario, como un pájaro solitario en el tejado, pero Dios no le ha dejado, así como no dejó a Juan en la isla, usted no está aislado, está en la mano del Señor. Fíjese que en el Salmo 27 David escribe uno de sus salmos de sacrificio y de sufrimiento ante Dios. Y él dice, no escondas tu rostro de mí, lo dice en el versículo 9. No apartes con tu ira, dice, no apartes con ira a tu siervo, no apartes con ira a tu siervo, no me aísles, no me dejes lejos. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Luego él recapacita diciendo, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A lo mejor hay algún huérfano, sin padre, sin madre. Ha sido a lo mejor, yo recuerdo la historia de muchos de mis hermanos en Pamplona, que sus propios padres le han tenido que dejar en esta tierra lejana, abandonados por sus familias quizás. Algunos de ustedes han tenido que venir de lejos. Una de mis hermanas nos contaba una vez que su madre le pidió que ella emprendiera el viaje a España para poder trabajar y de aquí poder colaborar a su familia allá en Bolivia. Y su viaje le significó tener que llegar allá a París, a Francia, embarcarse luego en un avión para acá, haberse quedado dormidita y haber sufrido aparentemente el abandono. Pero en esa experiencia dura, en esa soledad, Dios también tenía un propósito para ella. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Recuerdo a mi hermano, a uno de mis hermanos aquí en Pamplona, que perdió también a su padre, siendo él muy joven. Pero aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios te recogió, hermano. Dios te ha recogido. El Salmo 68, el salmista hace una reflexión más profunda de esto, diciendo que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a la prosperidad. Mire, a los abandonados, a los cautivos, a los encarcelados, a aquellos que están como Juan, encarcelados y cautivos. Y esto me hace acordar un poquito a Israel cuando era llevado cautivo a Babilonia. Ellos allá, estando lejos, prisioneros en una tierra lejana como Juan, estuvieron 70 años cautivos en manos del rey Nabucodonosor. Aparentemente muchos de los que estaban en Babilonia fueron probablemente olvidados por sus hermanos que quedaron allá en Jerusalén, en Israel. Pero los que estaban allí en Babilonia, ellos no perdían la esperanza en Dios. Muchas veces ellos colgaron incluso sus arpas, no querían alabar a Dios. Y los mismos babilónicos les decían, pero cántenos aquellas canciones que cantaban en su tierra. Ellos decían, pero ¿cómo cantaremos en tierra ajena? ¿Cómo cantaremos lejos de nuestras moradas, de nuestra tierra amada? Pero en una oportunidad, ellos inspirados escribieron estas palabras diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Si se ha sentido cautivo por la prueba, cautivo por la tribulación, no se olvide que Dios es padre de huérfanos y es el esposo de las viudas. Por eso que el Señor Jesucristo, preocupado por sus discípulos, antes de tener que ser muerto e irse a los cielos, Él, entendiendo que el hombre, el ser humano, tendemos a sentirnos huérfanos, Él les dijo que les enviaría un consolador
San Juan capítulo 14. Y en el versículo 13 de ese capítulo les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué maravilloso, hermanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si hay alguno que en esta mañana se siente un huérfano, a lo mejor se siente un abandonado, un encarcelado, un cautivo, un solitario, una ave solitaria, sepa que en los cielos hay un Dios que vendrá a usted, a su corazón, que no le ha dejado, que no se ha olvidado, como hemos dicho en otra oportunidad de nosotros. Sean usted, su corazón en esta mañana bendecido por esta palabra. La palabra del Señor señala en el libro a los Hebreos, en el capítulo 13, allí el autor a los Hebreos señala algo tan maravilloso que a mí me llena de alegría y de esperanza. Dice él: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Y luego dice lo siguiente en el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Juan, no hay duda, el apóstol tenía también esta confianza: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muchos tenían esta misma confianza, y aunque murieron en manos de pecadores, muchos murieron allí en las hogueras, muchos murieron en boca de leones, muchos murieron también allí en los estadios, bajo las garras de las fieras, otros quemados en hogueras. Sin embargo, no he de extrañarnos que todos ellos lo hicieron a lo mejor con un poquito de temor en sus vidas, con angustia, con tribulación, pero por sobre esas cosas prevaleció la esperanza, prevaleció la fe y prevaleció este Dios bendito que llena de esperanza al que no tiene ninguna. Amados hermanos, ¿habrá alguno que está siendo limitado? Que se ve que está aislado, hay límites que no puede huir, porque allí está el mar caudaloso, tormentoso, que no le deja salir de esta isla que es la prueba. ¿Hay limitaciones para su vida? La Biblia cuenta la historia de un hombre que ya llevaba 38 años enfermo, no podía mover sus piernas, el paralítico de Betesda, así lo dice la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Allí Jesús un día lo encontró a este hombre tirado en el suelo frente a un pozo de Betesda, donde todos los días cuando de repente bajaba un ángel del cielo, dice, las aguas se movían y los enfermos que llegaban primero al pozo eran sanados de sus enfermedades. Entonces cuando Jesús lo vio acostado, dice la Biblia, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, mire, Jesús lo miró y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Sabrá Dios nuestra necesidad? ¿Conocerá nuestras limitaciones? ¿Conoce que estamos rodeados por un mar tormentoso y que probablemente de él no podemos salir? Jesús conocía las limitaciones del paralítico y cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió él, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Como que Jesús le preguntaba, ¿por qué no has ido? Él le dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, mire las dificultades para él, dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y no puedo ser sano. Jesús inmediatamente, sin rodeos, fue al grano y le dijo claramente lo siguiente, levántate, toma tu lecho y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos a un Dios soberano que no nos pide explicaciones, simplemente conociendo nuestra necesidad y nuestras limitaciones, Él tan solo dice la palabra y el enfermo es sanado. Él dice solamente la palabra y el problema es resuelto. Él dice la palabra y tu solución vendrá, porque para Dios no hay límites.
Dios nos bendiga en esta hora. No solamente el paralítico, no solamente Israel se sintió desamparado, no solamente el salmista se sintió desamparado, no solamente nosotros, sino que los grandes hombres de Dios. Pablo el apóstol señala también claramente, dice: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Se lo advierte a Timoteo, muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y luego agrega a Timoteo diciéndole: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y luego agrega diciendo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado a ellos esto tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. ¡Qué maravilloso! Mire, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué maravilloso. Así terminan las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y el Señor me librará. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo igual se sintió desamparado, aislado, pero él sabía que su amparo, su fortaleza era este Cristo amado que dijo: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alabado sea Dios. Él está con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús también, recuerde usted, en la cruz aprendió a sentir lo que era el estar desamparado, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, amada hermana y hermano en Pamplona, o cualquier hermano oyente, Dios conoce tu situación, así como conocía la situación de Juan. Era para verse deprimido, estaba solo, castigado, olvidado, abandonado, botado en la isla. Aparentemente ya le había llegado la hora y él mismo habrá dicho: ya no tengo más nada que hacer, moriré en este lugar. Dios, a lo mejor nada más que me queda que Él me reciba. Pero lo que él no sabía es que Dios le tenía una gran misión. Y luego dice: escribe, le dice la voz, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Mire, y entonces empieza: he aquí una nueva tarea para Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos levanta, Dios nos restaura. Dios es el que levantó al paralítico. Dios es el que levantó y se preocupó de levantar el ánimo del salmista. Dios es el que le dio vista al ciego. Dios es el que le dio vida al muerto Lázaro y a muchos más. Dios es el que le levanta el ánimo a Juan, así como lo hizo también, no hay duda, con muchos que veían su tarea aparentemente terminada. Pero la tarea, hermano, no se termina hasta que Cristo lo diga. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero ir terminando este devocional recordando Josué, el libro de Josué, capítulo 14. Allí usted puede leer desde el versículo 6 en adelante que Caleb, la Biblia cuenta que Josué y Caleb fueron jóvenes, hombres jóvenes que fueron colaboradores de Moisés. Moisés reconoció en ellos lealtad, fidelidad. Tanto así que cuando Moisés manda 12 espías a reconocer la tierra prometida, todos de los 12 al regresar llegaron con noticia. Pero de los 12 espías, 10 llegaron con malas noticias diciendo: allá hay gigantes que nos pueden derrotar. La tierra está ocupada por hombres grandes que nos pueden destruir, que pueden aterrar al pueblo.
Entonces el pueblo desfallecía al escuchar estas palabras. Sin embargo, dentro de estos 12 se levantan estos dos, Josué y Caleb, quienes ellos, en vez de desanimar al pueblo, ellos se levantan con palabras de ánimo, diciendo, reconociendo que habían gigantes, pero diciendo, iremos y los comeremos como pan. Mire, qué maravilloso, qué fe más gloriosa. Entonces en el libro de Josué, en el capítulo 14, ya no estando Moisés había muerto, Josué era el que llevaba el pueblo de Israel y llegó la hora de tomar la tierra prometida. Josué escucha las palabras de Caleb, su compatriota, su compañero, ese que había sido tan optimista, pero ya no era un hombre joven, ya habían pasado algunos años. Y dice que Caleb, este hijo de Jefone, cenezeo, le dijo a Josué lo siguiente: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, y también con Josué, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciéndome: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, mire, aquí Caleb negocia con Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, le dice, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Y ahora, he aquí, yo soy de 85 años. Mire, un hombre viejo, aparentemente acabado, 85 años. Y dice él en el versículo 11, léalo por favor en su Biblia, Josué capítulo 14, versículo 11. Tengo 85 años, pero dice así en el verso 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál eran mis fuerzas? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues, verso 13, mire lo que dice el verso 12, perdón. Dame pues este monte, le está mostrando el monte Hebrón. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una alabanza muy hermosa que siempre me gusta oírla, dice, dame este monte. ¿Ah? Alabado sea Dios. Aunque los años se apoderen de nuestros cuerpos, aunque la enfermedad muchas veces haya hecho desfallecer nuestra fuerza, Dios está con nosotros, así como lo estuvo también con Juan, el apóstol, este hombre viejo. Su tarea no estaba concluida. Su jubilación no estaba firmada por Dios. No había cesado su contrato de apóstol todavía. Quedaba mucho que hacer. 22 capítulos más que escribir todavía quedaban. Que nadie, hermano, te obligue a cesar tu labor, aunque sea un emperador, aunque sea un rey, aunque sea un presidente, sea quien sea, no tiene mayor autoridad que Dios. Tu labor de evangelista, tu labor de cristiano no ha cesado. Por eso, para terminar, algunas últimas reflexiones. Lucha contra la adversidad, aunque estés aislado, confinado, maltratado, olvidado. Lucha contra lo difícil que es ser cristiano, aunque se enojen contra ti, aunque se rían de ti, aunque crujan sus dientes,
como lo hicieron con Esteban cuando estaba siendo apedreado, dice la Biblia. Él, en vez de sentir los golpes de las piedras, alzaba sus manos a los cielos y decía: veo a Dios y a su diestra al Hijo del Hombre. Y dice la Biblia que los que lo oían más hacían crujir sus dientes y se enojaban. Él le tiraba las piedras sobre Esteban. Y Esteban decía: Padre, Dios mío, recibe mi espíritu. Qué maravillosa forma de vivir. Aunque crujan sus dientes, aunque no te crean, aunque no confíen en tus sueños, Dios, y aunque quizás no vibren con tus sueños, Dios tiene una labor para ti en medio de esta adversidad. Resurgirás, te levantarás de la prueba con mayor hermosura, cumplirás la labor con mayor firmeza, como lo hace Juan. Has sido elegido y elegida para Dios como Juan. ¿Quieres oír la voz de aquel que dijo: yo soy el alfa y el omega? La estás oyendo en esta mañana. ¿No te has dado quizás cuenta que el sufrimiento nos ha hecho especialistas en la batalla, especialistas también en victoria, especialistas en lágrimas, pero también especialistas en la sonrisa? Seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua se llenará de alabanza para nuestro Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana. ¿Estás sufriendo la prueba? ¿Eres como Juan? ¿Te han tratado de eliminar muchas veces? No temas nunca. Jehová está con nosotros. Dios es nuestro castillo fuerte. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas, y para el Señor sea la honra y la gloria. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Voy a levantar mis manos y vamos a hacer esta petición de la bendición del Señor, para que Dios derrame en su hogar la fortaleza que tuvo Juan para cumplir la labor evangelística. ¿Y sabe cuál es la labor para mis hermanos de Pamplona? Quiero referirme. Es que usted ahora sea como Juan, escriba. A lo mejor no digo yo que escriba palabras en forma literal, pero que eche mano a las palabras. Juan tenía la labor de enviar un mensaje a muchas iglesias, 7 iglesias. Usted también tiene una labor. Comparta este mensaje, el mensaje de la evangelización. Tiene conocido usted en las redes sociales, tiene conocido en WhatsApp, tiene conocido en sus redes sociales, en su correo electrónico o en su Facebook, si es usuario de eso, o de Twitter, lo que sea. A mí me da lo mismo. Evangelicemos, lleguemos a ellos, mandemos el mensaje de la evangelización, digámosles de que hay un Dios que les ama, y aunque ellos se sientan olvidados por la sociedad, abandonados aún quizás por los amigos, o abandonados por su familia, quizás sin trabajo, a lo mejor se han sentido tristes, y algunos de ellos aún con el deseo de morir. Pero hay un Dios que en esta hora le dice que Él le tiene en cuenta. Seamos portadores del buen mensaje, hermanos, para que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie y pidamos la bendición del Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana te doy gracias por esta palabra que nos consuela, por esta palabra y este testimonio de Juan el apóstol, quien, habiendo sufrido el martirio, no murió, sino que murió siendo un hombre de casi 100 años. Luego de haber vivido a lo mejor muchas persecuciones, finalmente es abandonado en una isla. Pero en esta isla, en medio del olvido, tú, Señor, hiciste resonar tu voz en medio de su vida y de su consagración. Que esta prueba que ha venido al mundo y que nos ha venido a nosotros sea solamente un medio para consagrarnos como Juan. Sea esta isla una isla bendita
para consagrarnos más para ti. Te ruego que en esta hora, al alzar mis manos, derrames tu bendición en mis hermanos que están en cada hogar. Derrama tu bendición sobre el triste, tu bendición sobre el enfermo, para que sea fortalecido en esta hora, sobre aquel que ha querido morir también, Señor. Porque yo sé que más de alguno ha deseado morir quizás, pero tú, Señor, fortalécele en esta hora y sea levantado y erguido, hermoseado para ti, y sea un instrumento en tus manos como lo fue el apóstol San Juan. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos e invitados para el próximo devocional de nuestro próximo domingo. Dios les bendiga.